En el cumpleaños de mi hermano, me hicieron servir el pastel. «Eres solo la ayudante», dijo mi madre. Mi hijo susurró. «¿Puedo decir algo?». Entonces se subió a una silla, levantó una nota y la leyó en voz alta. La sala se quedó en silencio. Mi abuela Carmen le dejó toda su herencia a mi mamá, no a ustedes, leyó Mateo con voz clara a pesar de sus 9 años. Tengo aquí los documentos que lo prueban. Extendió unos papeles hacia mi padre, quien los arrebató de sus manos con brusquedad. El silencio en el comedor era tan denso que podía cortarse con cuchillo. 30 personas, entre familiares y amigos cercanos, observaban la escena con una mezcla de asombro y morbo. Mi madre se puso pálida mientras mi hermano Roberto, el cumpleañero, dejaba caer el cuchillo con el que estaba a punto de cortar su pastel. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, pero mantuve la compostura. Después de 15 años de humillaciones, por fin había llegado el momento de la verdad. Mi nombre es Isabel Mendoza, y durante toda mi vida fui la oveja negra de la familia. Mientras mi hermano Roberto se convirtió en un exitoso abogado corporativo y mi hermana Elena en una reconocida cirujana, yo abandoné la universidad para casarme joven con Carlos, un músico con quien tuve a Mateo. Mi familia nunca me perdonó lo que consideraron el mayor error de mi vida: rechazar el camino respetable que ellos habían trazado para mí. La traición más dolorosa vino cuando mi abuela Carmen falleció hace 5 años. Ella era la única que me apoyaba incondicionalmente, nos visitaba a escondidas, ayudaba con los gastos de Mateo y siempre me decía que estaba orgullosa de mí por seguir mi corazón. Cuando murió, mi familia me dijo que no había dejado testamento y que sus escasas posesiones serían repartidas entre todos. Me dieron un juego de tazas de porcelana y un collar de perlas falsas como recuerdo. Lo que mi familia no sabía es que la abuela Carmen me había confiado un secreto meses antes de morir. Me entregó un sobre sellado con instrucciones de abrirlo solo si alguna vez me encontraba en apuros económicos. «Es mi regalo para ti, pero úsalo sabiamente», me había dicho con una sonrisa cómplice. Guardé ese sobre en mi caja de recuerdos sin darle mayor importancia. Hace 3 meses, la vida me puso contra las cuerdas. Carlos perdió su trabajo en la escuela de música. Mateo necesitaba un tratamiento odontológico costoso y el alquiler de nuestro pequeño apartamento subió un 30%. Desesperada, recordé el sobre de la abuela. Al abrirlo, encontré un testamento debidamente notariado y una llave. El testamento indicaba que me dejaba como única heredera de su casa en las afueras de la ciudad y de una cuenta bancaria con ahorros de toda su vida. La revelación fue impactante. ¿Por qué mi familia me había mentido? La respuesta llegó cuando visité al notario. Mi padre y mi hermano Roberto habían intentado impugnar el testamento alegando que la abuela no estaba en sus cabales cuando lo redactó. Al fracasar, decidieron ocultarme la verdad, adueñándose ilegalmente de la casa y de los ahorros de mi abuela. Durante semanas, trabajé con un abogado para reclamar lo que legítimamente me pertenecía. Descubrimos que mi hermano Roberto había estado utilizando la casa como oficina secundaria para su bufete, mientras que mi padre había invertido el dinero de la cuenta en su propia empresa constructora. La venganza que tanto anhelaban aquellos que me habían menospreciado durante años estaba a punto de materializarse, pero no de la forma que alguna vez imaginé. No quería enfrentamientos ni escándalos. Planeaba resolver todo legalmente, en privado, pero cuando recibí la invitación para el cumpleaños de Roberto, esa reunión familiar anual donde siempre me relegaban a servir y limpiar mientras el resto celebraba, algo cambió dentro de mí. Mateo encontró el testamento mientras buscaba materiales para un proyecto escolar y, al entender lo que significaba, me preguntó por qué no decíamos nada. «Los secretos familiares solo traen más dolor, mamá», me dijo con una sabiduría impropia de su edad. Y ahí estábamos ahora, en medio de una celebración convertida en caos por la revelación de mi hijo. Mi padre sostenía los documentos con manos temblorosas, mientras mi madre intentaba sonreír y restar importancia al asunto. Mi padre levantó la mirada del testamento, su rostro contraído en una mueca de rabia apenas contenida. Sus ojos, esos mismos que tantas veces me habían mirado con decepción, ahora reflejaban un miedo que nunca antes había visto en él. «Esto es un malentendido», balbuceó, mirando nerviosamente a los invitados. «Vayamos a mi despacho a discutir esto en privado». «Isabel, no hay nada que discutir en privado, papá», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Llevas 5 años utilizando una propiedad que no te pertenece y administrando dinero que legalmente es mío». Roberto se acercó a mí, intentando apartarme de los invitados.
Pude oler el alcohol en su aliento cuando me susurró: ¿qué pretendes ganar con esto? ¿Arruinar mi cumpleaños? ¿Humillarnos frente a todos? Solo pretendo recuperar lo que es mío, le contesté, manteniendo mi voz baja pero firme. Lo que ustedes me han estado ocultando desde que la abuela murió. Mi hermana Elena, quien hasta ese momento había permanecido callada, se levantó de su asiento. A diferencia de mi padre y Roberto, ella parecía más avergonzada que enfadada. ¿Tú lo sabías también?, le pregunté, sintiendo que el nudo en mi garganta se tensaba. Elena siempre había sido la mediadora en la familia, la voz de la razón. Necesitaba saber si ella también formaba parte de la mentira. Me enteré hace 2 años, admitió, evitando mi mirada. Roberto me dijo que era mejor para ti no manejar tanto dinero de golpe, que lo estaban administrando para tu beneficio. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Para mi beneficio? Mientras yo hacía malabares para pagar el tratamiento dental de Mateo, ¿ustedes decidían que era lo mejor para mí? La expresión de mi madre se endureció. Siempre había sido la más severa conmigo, la que más me había reprochado mis decisiones. No seas desagradecida, Isabel. Si no fuera por nosotros, ya habrías dilapidado todo ese dinero con tu marido músico. Sentí la mano de Mateo aferrarse a la mía. Mi hijo me miró con ojos llenos de preocupación. A sus 9 años, comprendía perfectamente la crueldad de las palabras de su abuela. El esposo de Isabel tiene nombre, mamá, intervino sorpresivamente Elena. Se llama Carlos, y si te tomaras un minuto para conocerlo, sabrías que es un hombre trabajador y un excelente padre. El murmullo entre los invitados crecía. Algunos se disculpaban torpemente y comenzaban a marcharse, mientras otros observaban fascinados el drama familiar que se desenvolvía ante sus ojos. Mi tía Laura, hermana de mi madre, intentó apaciguar la situación proponiendo que continuáramos con la celebración y dejáramos esta discusión para otro momento. No hay otro momento, respondí. He esperado 5 años sin saberlo, y cuando por fin descubro la verdad, resulta que mi propia familia me ha estado robando. «No te hemos robado nada», gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño. «Hemos protegido el patrimonio de tu abuela. ¿Qué hubieras hecho tú con esa casa y ese dinero? ¿Malgastarlo en esos ridículos proyectos artísticos de tu marido?» En ese momento, la puerta del comedor se abrió. Carlos entró, con su habitual sonrisa amable que se desvaneció al percibir la tensión en el ambiente. Había acordado reunirse con nosotros más tarde, después de terminar su clase de piano. «¿Qué está pasando?», preguntó acercándose a nosotros. «Lo saben», respondí, sintiendo un súbito alivio por su presencia. Mateo les mostró el testamento. Mi madre soltó un bufido despectivo. «Perfecto. Ahora llegó el guitarrista. Supongo que ya estarás planeando cómo gastar el dinero de la abuela Carmen». Carlos, a quien nunca había visto perder la compostura, respondió con una dignidad que me hizo amarlo aún más. «Señora Mendoza, en los 12 años que llevo con su hija, jamás he tomado un centavo de su familia. De hecho, he sido yo quien ha mantenido a Isabel y a Mateo con mi trabajo como profesor de música, mientras ustedes la trataban como una sirvienta en sus propias reuniones familiares». Mi padre, rojo de ira, avanzó hacia Carlos. Por un terrible momento, temí que fuera a golpearlo. Roberto se interpuso entre ambos, no para defender a Carlos, sino para evitar que la situación empeorara aún más. «Tenemos que calmarnos todos», dijo Roberto, adoptando su tono de abogado. «Isabel, ¿por qué no nos sentamos mañana en mi despacho para revisar estos documentos adecuadamente? Puedes traer a tu abogado si lo deseas». «Ya hemos revisado los documentos», respondí. «Son perfectamente legales. La abuela estaba en pleno uso de sus facultades cuando redactó su testamento, y ustedes lo saben. Por eso decidieron ocultármelo». En ese momento, mi tío Gabriel, hermano de mi padre, y la única persona en la familia que siempre me había mostrado algo de comprensión, se acercó. Tomó los documentos que mi padre aún sostenía y los examinó con atención. «El testamento es auténtico», confirmó después de un momento. «Reconozco la firma de Carmen y la del notario Jiménez». «¿Por qué habéis hecho esto, Eduardo? ¿Cómo pudiste ocultar algo así a tu propia hija?» Mi padre no respondió. Se dejó caer pesadamente en una silla, como si de repente todas sus fuerzas lo abandonaran. Mi madre, en cambio, mantenía su postura defensiva. «Todo lo hicimos por su bien», insistió. «Isabel nunca ha sabido tomar buenas decisiones. Miren cómo vive, en ese apartamento minúsculo, con un hombre que no puede ofrecerle estabilidad. Lo que ustedes llaman malas decisiones», respondí, sintiendo que años de frustración se desbordaban.
Para mí han sido las más auténticas. He construido una vida basada en lo que amo, no en lo que otros esperaban de mí. Sí, nuestro apartamento es pequeño, pero es un hogar lleno de música, de arte y de amor. Algo que nunca he sentido en esta casa. Carlos se acercó y rodeó mis hombros con su brazo. Mateo seguía aferrado a mi mano, con una mezcla de miedo y orgullo en su rostro infantil. Por primera vez, me sentí completamente respaldada, completamente segura de que estaba haciendo lo correcto. Quiero recuperar la casa de la abuela y el dinero de la cuenta, declaré. No por venganza, sino porque es lo que ella quería. Me confió ese legado a mí, no a ustedes. ¿Y qué harás si no cooperamos?, preguntó Roberto desafiante. Entonces, respondí, sosteniendo su mirada, mi abogado presentará una demanda por apropiación indebida contra todos ustedes. Y creo que un escándalo así no le sentaría bien a tu reputación como abogado, ni a la empresa constructora de papá. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Había puesto todas las cartas sobre la mesa, y ahora la decisión estaba en sus manos. ¿Aceptarían devolverme lo que me pertenecía legítimamente? ¿O preferirían arriesgarse a un juicio que podría destruir todo lo que habían construido? Lo que no esperaba era la reacción de mi hermana Elena. Con lágrimas en los ojos, se acercó a mí y me abrazó por primera vez en años. Lo siento, Isabel, susurró. Debí haberte dicho la verdad cuando me enteré. No tengo excusa. Su abrazo quebró algo dentro de mí, una coraza que llevaba años construyendo. Por un momento, fui nuevamente esa niña pequeña que admiraba a su hermana mayor, que buscaba su aprobación. Pero el momento fue bruscamente interrumpido por las palabras de mi madre. Si tanto quieres esa casa y ese dinero, adelante. Pero olvídate de que tienes familia. Para mí, desde hoy, ya no eres mi hija. Las palabras de mi madre resonaron en la habitación como el eco de una bofetada. Sentí que me faltaba el aire, como si algo pesado se hubiera instalado sobre mi pecho. Carlos apretó mi mano con fuerza, ofreciéndome su apoyo silencioso. Si esa es tu decisión, mamá, tendré que respetarla, respondí, intentando que mi voz no se quebrara. Pero Mateo sigue siendo tu nieto. No lo hagas pagar por los conflictos entre nosotros. Mi madre desvió la mirada hacia Mateo, que observaba toda la escena con ojos asustados. Por un instante, vi algo de duda en su expresión, pero rápidamente se endureció de nuevo. Vámonos, le dije a Carlos. No hay nada más que hablar aquí. Mi tío Gabriel nos acompañó hasta la puerta, visiblemente afectado por lo sucedido. Te llamaré mañana, Isabel, me dijo en voz baja. Esto no puede quedar así. Salimos de aquella casa que una vez había sido mi hogar, con la extraña sensación de que algo se había roto definitivamente y al mismo tiempo algo nuevo comenzaba. El trayecto hasta nuestro apartamento transcurrió en un silencio pesado, interrumpido solo por las preguntas ocasionales de Mateo, que intentaba comprender lo ocurrido. ¿La abuela ya no nos quiere, mamá?, preguntó con voz temblorosa. Tu abuela está enfadada conmigo, le expliqué, eligiendo cuidadosamente mis palabras. A veces los adultos decimos cosas que no sentimos cuando estamos enojados. Dale tiempo. Pero en mi interior, sabía que el ultimátum de mi madre no era un arranque momentáneo de ira. Era la culminación de años de incomprensión y juicios constantes. Parte de mí sentía un profundo dolor por su rechazo, mientras otra parte experimentaba un extraño alivio, como si finalmente hubiera sido liberada de una carga invisible que llevaba años soportando. Esa noche, después de acostar a Mateo, me derrumbé en los brazos de Carlos. Lloré como no lo había hecho en años, dejando salir toda la frustración, la rabia y la tristeza acumuladas. Él me sostuvo en silencio, acariciando mi cabello, dándome el espacio que necesitaba para procesar mis emociones. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté finalmente, cuando las lágrimas cedieron. Hiciste lo que tenías que hacer, respondió, besando mi frente. La abuela Carmen te confió su legado a ti, no a ellos. Tenías derecho a reclamarlo. Pero ahora he perdido a mi familia. Carlos me miró a los ojos con esa intensidad que siempre me había cautivado. No los has perdido, Isabel. Ellos eligieron alejarse cuando decidieron mentirte. Y quizás con el tiempo, algunos recapaciten. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar temprano. Elena, Roberto, mi padre, incluso algunos tíos y primos que habían presenciado la escena. Decidí no atender ninguna llamada hasta hablar con mi abogado, Martín Salgado, a quien contacté para ponerlo al tanto de la situación. Han admitido implícitamente que conocían el testamento, me dijo Martín después de escuchar mi relato. Eso es muy importante para nuestro caso.
Podríamos solicitar no solo la devolución de los bienes, sino también una compensación por el uso indebido durante estos 5 años. Una parte de mí se resistía a la idea de llevar a mi familia a los tribunales. A pesar de todo, eran las personas con las que había crecido, con las que compartía recuerdos e historia. ¿No hay otra forma de resolverlo?, le pregunté. Podemos intentar una negociación extrajudicial, sugirió. Pero necesitaremos pruebas del valor actual de la casa y de cuánto dinero había en la cuenta cuando tu abuela falleció. 3 días después, recibí un mensaje de Elena pidiéndome que nos viéramos en una cafetería cerca de su consultorio. Dudé, pero finalmente acepté. Necesitaba aliados dentro de la familia, y Elena siempre había sido la más razonable. La encontré sentada en un rincón, con aspecto cansado y ojeras pronunciadas. Me senté frente a ella, sin saber qué esperar. «Roberto y papá están furiosos», comenzó, sin rodeos. «Están considerando impugnar el testamento de nuevo. No tienen base legal para hacerlo», respondí. «Ya lo intentaron una vez y fracasaron». «Lo sé, pero están desesperados». Elena jugueteaba nerviosamente con su taza de café. «La empresa de papá no está pasando por un buen momento económico y Roberto acaba de comprar una casa nueva. Han estado utilizando el dinero de la abuela para cubrir sus gastos». La revelación me golpeó como un balde de agua fría. No solo me habían ocultado la herencia, sino que la habían estado gastando a su antojo. «¿Cuánto queda en la cuenta?», le pregunté, temiendo la respuesta. Elena bajó la mirada. «Menos de la mitad de lo que había originalmente», según me dijo Roberto. «Unos 60.000 euros, aproximadamente». Sentí una oleada de náuseas. La abuela Carmen había ahorrado durante toda su vida para reunir ese dinero. Según el testamento, la cuenta contenía poco más de 120.000 euros cuando ella falleció. ¿Y la casa?, pregunté, temiendo más malas noticias. Roberto ha estado utilizándola como oficina secundaria. Como ya sabes, ha hecho algunas modificaciones. Instaló un sistema de seguridad y remodeló el estudio para convertirlo en sala de reuniones. Modificaciones que no le correspondía hacer, señalé, sintiendo que la rabia volvía a apoderarse de mí. «Lo sé, Isabel, y lo siento». Elena parecía genuinamente arrepentida. «Debí haberte dicho la verdad cuando me enteré, pero me pidieron que guardara silencio y supongo que me dejé llevar por la lealtad familiar mal entendida». «¿Qué propones ahora?», le pregunté. «Quiero ayudarte a recuperar lo que es tuyo», respondió con determinación. «Te daré toda la información que necesites, extractos bancarios, documentos, todo lo que pueda servirte para demostrar lo que han hecho». La miré, sorprendida por su ofrecimiento. «¿Por qué me ayudarías contra papá y Roberto?» «Porque estoy cansada de las mentiras», confesó. «Desde que éramos niñas, siempre han existido esas dinámicas tóxicas en nuestra familia. Tú eras la rebelde, yo la perfecta, Roberto el exitoso. Nos metieron en esas cajas y no nos permitieron ser más que eso. Y yo me he pasado la vida intentando complacerlos, sin darme cuenta de que estaba siendo cómplice de sus injusticias». Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en muchos años sentí que realmente conectaba con mi hermana. «Hay algo más que debes saber», añadió Elena bajando la voz. «Mamá no está realmente enfadada contigo. Está asustada». «¿Asustada? ¿De qué?» «De perder su casa. La hipotecaron hace 2 años para invertir en la empresa de papá. Si les obligas a devolver el dinero de la abuela, es posible que tengan que venderla para reunir la cantidad». La revelación me dejó sin palabras. Mis padres siempre habían proyectado una imagen de estabilidad económica y éxito. Su casa en el barrio residencial, sus coches de gama alta, las vacaciones anuales en destinos exclusivos. Todo era parte de esa imagen de prosperidad que tanto valoraban. ¿Era posible que solo fuera una fachada? «Necesito pruebas de todo esto, Elena», le dije finalmente. «Si es cierto lo que dices, cambia completamente el panorama». «Las tendrás», prometió. «Solo te pido que no tomes ninguna decisión drástica hasta que hablemos de nuevo. Dame una semana para recopilar toda la información». Esa noche, le conté a Carlos lo que Elena me había revelado. Se mostró escéptico. «¿Y si es una estrategia para ganar tiempo?», sugirió. «Para que Roberto y tu padre puedan ocultar más pruebas o transferir el dinero restante». «No lo creo», respondí, aunque la duda se había instalado en mi mente. Elena parecía sincera. Además, ¿qué ganarían con eso? El testamento está a mi nombre. Legalmente esos bienes me pertenecen.
Solo digo que tengas cuidado, insistió Carlos. Han estado mintiéndote durante 5 años. No sería extraño que siguieran haciéndolo. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mateo comenzó a preguntar por sus abuelos y por sus tíos, extrañando las visitas familiares de los domingos, que aunque tensas para mí, para él representaban momentos de alegría. Mi madre, fiel a su palabra, no intentó contactarnos, ni siquiera para saber de su nieto. Mi padre me llamó una vez, pero al atender, cortó inmediatamente. Roberto, en cambio, me envió un mensaje frío y formal, proponiendo una reunión con abogados presentes para resolver la situación de manera civilizada. Cuando faltaban 2 días para mi siguiente encuentro con Elena, recibí una llamada de un número desconocido. Era Eduardo Méndez, el socio de mi padre en la constructora. Isabel, perdona que te moleste, comenzó con voz nerviosa. Sé que no nos conocemos mucho, pero necesito hablar contigo sobre tu padre y la empresa. Acordamos vernos esa misma tarde en un café discreto en las afueras de la ciudad. Eduardo, un hombre de unos 60 años al igual que mi padre, parecía envejecido y preocupado. Tu padre está en problemas serios, Isabel, me dijo después de pedir un café para cada uno. La constructora está al borde de la quiebra. Hemos perdido varios proyectos importantes y los bancos han comenzado a rechazar nuestras solicitudes de crédito. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, desconcertada por sus revelaciones. Porque sé lo de la herencia de tu abuela, respondió, bajando la mirada. Tu padre utilizó parte de ese dinero para cubrir deudas de la empresa, sin mi conocimiento. Cuando me enteré, le exigí que te lo devolviera, pero me dijo que no podía, que todo estaba invertido en proyectos que aún no habían dado frutos. El mundo pareció detenerse por un momento. La situación era peor de lo que imaginaba. Eduardo, ¿tienes pruebas de esto?, asintió lentamente. Documentos, transferencias, todo. Y estoy dispuesto a entregártelos para que puedas recuperar tu dinero. ¿Por qué me ayudarías contra tu socio? Eduardo suspiró profundamente. Porque me jubilo en 2 meses, y no quiero irme dejando este desastre atrás. He trabajado toda mi vida construyendo una reputación de honestidad, y no voy a permitir que tu padre la arruine con sus decisiones desesperadas. Salí de aquel café con una carpeta llena de documentos y una sensación de vértigo en el estómago. Las evidencias eran claras. Mi padre había utilizado el dinero de la abuela para intentar salvar su empresa, mientras mantenía un nivel de vida que no podía permitirse para aparentar una prosperidad que ya no existía. Pero lo que más me impactó fue descubrir que la casa donde vivían mis padres, la misma donde crecí, ya no les pertenecía realmente. La habían vendido a una inmobiliaria el año anterior, con un acuerdo de retroalquiler que les permitía seguir viviendo allí, pagando una renta mensual. Todo era una fachada. La vida perfecta que tanto habían defendido, por la que tanto me habían criticado por no aspirar a ella, era una ilusión sostenida con deudas y mentiras. Esa noche, sentada en nuestro pequeño balcón, reflexioné sobre las ironías de la vida. Mis padres, que siempre habían menospreciado mi estilo de vida modesto, vivían al borde del colapso financiero. Y yo, la hija fracasada, tenía ahora la oportunidad de reclamar una herencia que podría darme la estabilidad que ellos habían perdido. Carlos se sentó a mi lado, ofreciéndome una taza de té. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó suavemente. No lo sé, confesé, sintiendo una profunda tristeza. Parte de mí quiere luchar por lo que es mío, por lo que la abuela quería que tuviera, pero otra parte. ¿Otra parte qué?, insistió al ver que me quedaba en silencio. Otra parte se pregunta si vale la pena destruir lo poco que queda de mi familia por dinero y una casa. Carlos me abrazó en silencio, comprendiendo la magnitud de mi dilema. No se trataba ya solo de recuperar una herencia, sino de decidir qué clase de persona quería ser frente a la adversidad. El día de mi reunión con Elena llegó cargado de expectativas y temores. Carlos se ofreció a acompañarme, pero decidí que era mejor enfrentar esto sola. Era un asunto familiar que, de alguna manera, necesitaba resolver con mi propia voz. Llegué temprano a la cafetería donde habíamos acordado encontrarnos, un lugar tranquilo con mesas suficientemente separadas para mantener conversaciones privadas. Para mi sorpresa, Elena no estaba sola. Mi hermano Roberto la acompañaba, con una expresión que oscilaba entre la contrición y el orgullo herido. «Espero que no te importe», dijo Elena cuando me acerqué. «Roberto quería hablar contigo directamente». Me senté frente a ellos, manteniendo una postura defensiva. No confiaba en Roberto. Siempre había sido hábil con las palabras, capaz de manipular situaciones a su favor.
No por nada era uno de los abogados corporativos más exitosos de la ciudad, o al menos, eso era lo que todos creíamos. ¿Dónde está tu abogado?, preguntó Roberto sin saludar. No creí necesario traerlo a una reunión con mis hermanos. Respondí. ¿Debería haberlo hecho? Roberto suspiró y se pasó una mano por el cabello, un gesto que recordaba de nuestra infancia, cuando se sentía acorralado. No, tienes razón, esto es entre nosotros. Hizo una pausa, como si estuviera midiendo sus palabras. Isabel, sé que tienes motivos para estar enfadada. Te ocultamos el testamento de la abuela y eso estuvo mal. No solo me lo ocultaron, repliqué. Utilizaron el dinero sin mi permiso y se apropiaron de una casa que no les pertenecía. Lo sé, y no hay excusa que valga. Roberto parecía genuinamente arrepentido, algo que rara vez había visto en él. Pero tienes que entender que cuando la abuela murió, la situación económica de papá ya era complicada. La crisis había afectado gravemente a la constructora y estaban a punto de perderlo todo. ¿Y decidieron usar mi herencia para salvarse? Fue idea de papá, intervino Elena. Dijo que solo sería temporal, que te lo devolverían todo con intereses cuando la empresa se recuperara. Pero las cosas solo empeoraron. ¿Por qué no me lo dijeron entonces?, pregunté, sintiendo que la rabia volvía a aflorar. Si hubieran sido honestos desde el principio, quizás habríamos encontrado una solución juntos. Roberto bajó la mirada. Porque papá siempre ha sido demasiado orgulloso para admitir sus fracasos, y porque pensaba que tú te alegrarías de sus problemas, después de cómo te han tratado todos estos años. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Realmente mi familia creía que yo era tan mezquina, que disfrutaría viendo a mis padres en dificultades? Nunca me hubiera alegrado de algo así, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Son mi familia, a pesar de todo. Lo sabemos ahora, dijo Elena, tomando mi mano por encima de la mesa. Y por eso estamos aquí. Roberto y yo queremos ayudarte a recuperar lo que es tuyo, pero también queremos encontrar una solución que no destruya a papá y mamá. Roberto abrió su maletín y sacó una carpeta con documentos. Aquí está todo: extractos bancarios, contratos, los papeles de la casa de la abuela. Como puedes ver, de los 120.000 euros originales, quedan poco más de 50.000. Examiné los papeles con atención. Coincidían en gran parte con lo que Eduardo Méndez me había mostrado días antes. ¿Y la casa?, pregunté. Está a nombre de mi bufete, confesó Roberto. Papá la transfirió como parte de un acuerdo para reducir deudas con la empresa. No fue legal, por supuesto, ya que la propiedad no era suya para transferirla. Pero puedes recuperarla sin problemas, añadió Elena rápidamente. Roberto está dispuesto a firmar la transferencia de vuelta a tu nombre hoy mismo, si así lo deseas. Miré a mi hermano con escepticismo. ¿Por qué harías eso ahora? ¿Qué ha cambiado? Roberto respiró hondo antes de responder. Porque casi lo pierdo todo, Isabel. Mi matrimonio está en crisis. Paso tan poco tiempo con mis hijos que apenas me reconocen, y estoy al borde del colapso por el estrés. Me he dado cuenta de que las cosas que más valoro no son las que siempre perseguí. ¿Esperas que te crea que has tenido una epifanía moral de repente? No espero que me creas nada, respondió con una sonrisa triste. Solo que aceptes que quiero hacer lo correcto, aunque sea tarde. Hubo un momento de silencio mientras asimilaba sus palabras. Una parte de mí quería creerle, ver en su arrepentimiento una oportunidad para reconstruir nuestra relación fraterna. Otra parte, más cauta, me recordaba todas las veces que Roberto había utilizado su encanto para salirse con la suya. ¿Qué proponen exactamente?, pregunté finalmente. Primero, transferirte la casa de la abuela de inmediato, dijo Elena. Es tuya legítimamente y ya hemos preparado los documentos necesarios. Segundo, continuó Roberto, devolverte los 50.000 euros que quedan de la cuenta. No es todo, pero es lo que hemos podido reunir por ahora. ¿Y el resto?, insistí. Roberto y Elena intercambiaron miradas, como si hubieran anticipado esta pregunta. Te ofrecemos pagarte los 70.000 restantes en cuotas mensuales, durante los próximos 5 años, propuso Roberto. Con intereses, por supuesto. Todo legalmente documentado. Consideré la oferta en silencio. No era perfecta, pero parecía un compromiso razonable. ¿Y papá y mamá están de acuerdo con esto?, pregunté, dudando que mi padre aceptara un plan que admitía implícitamente su culpabilidad. Mamá sí, respondió Elena.
De hecho, fue ella quien insistió en que encontráramos una solución justa para ti. ¿Mi madre? No pude ocultar mi sorpresa. ¿La misma que me dijo que ya no era su hija hace apenas unas semanas? Está arrepentida, Isabel, explicó Elena. Después de que te fuiste, tuvo una crisis nerviosa. Creo que finalmente comprendió el daño que te han hecho todos estos años. ¿Y papá? Roberto y Elena volvieron a intercambiar miradas, esta vez con evidente incomodidad. Papá no sabe que estamos aquí, admitió Roberto. Sigue negándose a aceptar que hizo algo mal. Dice que todo lo hizo por el bien de la familia. Esta confesión no me sorprendió. Mi padre siempre había sido incapaz de reconocer sus errores, justificando sus acciones más cuestionables bajo el paraguas del bien familiar. ¿Qué ocurrirá cuando se entere de que habéis negociado a sus espaldas?, pregunté, imaginando su furia. Dejaremos que mamá lo maneje, respondió Elena. Sorprendentemente, ha empezado a plantarle cara últimamente. Creo que esta situación le ha dado fuerzas para cuestionar dinámicas que siempre aceptó. La idea de mi madre enfrentándose a mi padre me parecía tan inverosímil como reconfortante. Siempre la había visto sumisa ante él, acatando sus decisiones sin cuestionarlas. Necesito pensarlo, dije finalmente. Hablar con Carlos y con mi abogado. Por supuesto, accedió Roberto. Tómate el tiempo que necesites. Solo te pedimos que consideres esta propuesta antes de recurrir a medidas más drásticas. Cuando salí de la cafetería, mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, la oferta de mis hermanos parecía razonable. Recuperaría la casa de inmediato y eventualmente todo el dinero. Por otro lado, sentía que estaba cediendo demasiado fácilmente, permitiendo que se salieran con la suya después de años de engaños. Llamé a Carlos para contarle lo sucedido. Su reacción fue cauta, como esperaba. «Suena bien en teoría», dijo. «Pero ¿qué garantía tienes de que cumplirán con los pagos durante 5 años?» Roberto sugirió firmar un acuerdo legal, con consecuencias si incumplen. Aún así, no sé, Isabel, ¿no te parece extraño que de repente estén tan dispuestos a cooperar? Su pregunta resonó con mis propias dudas. ¿Por qué este cambio repentino? ¿Era realmente arrepentimiento o había algo más? Decidí llamar a mi abogado, Martín Salgado, para solicitar su consejo profesional. Después de explicarle la propuesta de mis hermanos, su respuesta fue clara. Legalmente, tienes derecho a reclamar la totalidad de la herencia, más intereses por estos 5 años, me explicó. Pero un proceso judicial podría durar años y sería emocionalmente agotador. Si estás dispuesta a aceptar los términos que proponen, podríamos redactar un acuerdo que te proteja adecuadamente. ¿Qué tipo de protección sugiere? Por ejemplo, establecer que si fallan en 3 pagos consecutivos, el monto restante se volvería exigible de inmediato. También podríamos incluir una cláusula que les obligue a poner alguna propiedad como garantía. La idea me pareció sensata. Si iban a devolverme el dinero en cuotas, necesitaba asegurarme de que lo cumplirían. «Hay algo más que deberías considerar», añadió Martín. «Si tus padres están realmente en una situación financiera tan precaria como describes, forzarlos a devolver todo el dinero de golpe podría llevarlos a la bancarrota». Sus palabras me hicieron reflexionar. Aunque tenía todo el derecho a estar enfadada, ¿quería realmente ser responsable de la ruina económica de mis padres? La venganza podría ser dulce momentáneamente, pero ¿me traería paz a largo plazo? Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Carlos mis reflexiones. «Creo que voy a aceptar su oferta», le dije, pero con las garantías que sugirió Martín. Carlos asintió pensativo. «Si es lo que sientes que debes hacer, te apoyo. Solo quiero que estés segura de que no lo haces por sentirte culpable o responsable de ellos». «No es culpa», respondí después de meditar un momento. No sé cómo explicarlo. Quiero recuperar lo que es mío, pero no a costa de destruir a mi familia, por muy imperfecta que sea». Carlos me abrazó con ternura. «Esa es una de las razones por las que te amo. Tienes un corazón enorme, incluso con quienes no siempre lo merecen». Al día siguiente, envié un mensaje a Elena informándole que estaba dispuesta a considerar su propuesta, pero con algunas condiciones adicionales que mi abogado redactaría. Su respuesta fue inmediata y entusiasta, sugiriendo una reunión formal para la siguiente semana. Lo que no esperaba era recibir, esa misma tarde, una llamada de mi madre. «Isabel», dijo con voz que apenas reconocí, temblorosa y frágil, «¿podríamos vernos? Solo tú y yo». La sorpresa me dejó momentáneamente sin palabras. Después de su ultimátum en la fiesta de Roberto, esperaba que mantuviera su distancia, al menos hasta que la situación económica se resolviera. ¿Cuándo y dónde?
Pregunté finalmente, sin comprometer mis sentimientos. ¿Podrías venir a casa mañana? Tu padre estará fuera todo el día. Accedí, más por curiosidad que por deseo real de reconciliación. ¿Qué tendría que decirme que no pudiera decir por teléfono? ¿Era una estrategia para convencerme de aceptar términos más favorables para ellos? La tarde siguiente me encontré frente a la puerta de la casa donde crecí, ese lugar que ahora sabía que ya no pertenecía realmente a mis padres. Con cierta aprehensión, toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta casi de inmediato, como si hubiera estado esperando junto a ella. Su aspecto me impactó. Había perdido peso, su cabello, siempre perfectamente teñido y peinado, mostraba raíces grises, y su rostro reflejaba un cansancio profundo. «Gracias por venir», dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. La casa estaba igual que siempre, meticulosamente limpia y ordenada. Mi madre siempre había sido obsesiva con la apariencia, tanto personal como del hogar. El exterior refleja el interior, solía decir. Qué irónico resultaba ahora, cuando sabía que bajo esa fachada perfecta se ocultaba un desastre financiero y emocional. Me condujo hasta la cocina, donde había preparado té y pastas caseras. Otro detalle sorprendente. Mi madre rara vez cocinaba. Siempre habíamos tenido empleada doméstica para esas tareas. Elena me dijo que aceptarías la propuesta, comenzó, mientras servía el té con manos ligeramente temblorosas. He dicho que la consideraría, con algunas condiciones adicionales, aclaré. Asintió, como si esperara esa respuesta. Es justo, más que justo, después de lo que hemos hecho. Su admisión de culpa me desconcertó. En mis 34 años de vida, nunca había escuchado a mi madre reconocer un error tan abiertamente. ¿Por qué me llamaste, mamá?, pregunté directamente. ¿Qué quieres de mí? Mi madre tomó un sorbo de té, como dándose tiempo para ordenar sus pensamientos. Quiero contarte algo que nadie más sabe, dijo finalmente. Ni siquiera tu padre. Mi curiosidad se intensificó. ¿Qué secreto podría ser tan importante? Tu abuela Carmen me advirtió que esto pasaría. Continuó. Una semana antes de morir, me llamó al hospital. Estaba muy débil, pero su mente seguía lúcida. Me dijo que sabía lo que planeaba tu padre con su herencia, y que si permitía que te la ocultaran, algún día lo lamentaría profundamente. ¿La abuela sabía que pensaban quedarse con su dinero?, pregunté, sintiendo una nueva ola de indignación. Tu padre le había pedido un préstamo meses antes, para salvar la empresa, explicó mi madre. La abuela se negó. Le dijo que había trabajado demasiado duro por ese dinero como para verlo desaparecer en una empresa mal gestionada. Tu padre se enfureció, dijo cosas horribles, y creo que fue entonces cuando Carmen decidió dejártelo todo a ti. ¿Y tú lo sabías? ¿Sabías que la abuela me había dejado esa herencia? Mi madre bajó la mirada, avergonzada. Lo sospechaba. Cuando el notario nos informó del testamento, no me sorprendió. Pero tu padre estaba desesperado, Isabel. La empresa estaba a punto de quebrar. Teníamos deudas por todas partes. Me convenció de que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor para quién, mamá? Ciertamente no para mí. Lo sé ahora, admitió, con lágrimas en los ojos. He sido una cobarde toda mi vida, Isabel, permitiendo que tu padre tomara todas las decisiones, sometiéndome a sus criterios, incluso cuando sabía que estaba equivocado. Te fallé como madre. Os fallé a todos. Sus lágrimas parecían genuinas, su arrepentimiento sincero, y sin embargo, una parte de mí se resistía a la compasión inmediata. Años de críticas, de menosprecio, de favoritismo hacia mis hermanos, no podían borrarse con una simple disculpa. ¿Qué esperas de mí ahora?, pregunté, manteniendo la compostura. ¿Que te perdone y hagamos como si nada hubiera pasado? No, respondió, sorprendiéndome nuevamente. No espero tu perdón, al menos no de inmediato. Lo que espero es tener la oportunidad de enmendarlo, de estar presente en tu vida y en la de Mateo, si me lo permites. ¿Y papá? ¿Él también quiere enmendarlo? Mi madre suspiró profundamente. Tu padre es complicado. Su orgullo le impide admitir sus errores, pero está sufriendo, Isabel, no solo por la situación económica, sino porque en el fondo sabe que ha actuado mal. Eso no es suficiente, mamá. Necesito más que sufrimiento silencioso. Lo sé, asintió, y por eso quiero mostrarte algo. Se levantó y salió de la cocina, regresando un momento después con una caja de madera que reconocí de inmediato. Era el joyero de la abuela Carmen, un objeto que siempre había admirado en mi infancia. La abuela me dio esto antes de morir.
explicó mi madre, colocando la caja sobre la mesa. Me pidió que te lo entregara el día que cumplieras 30 años, pero cuando llegó esa fecha, decidiste no hacerlo, completé la frase. No fue decisión mía, se defendió débilmente. Tu padre dijo que era mejor esperar, que aún no estabas en un momento estable de tu vida para recibir algo así. Abrió la caja con cuidado. Dentro había varias joyas antiguas, un collar de perlas auténticas, un anillo con un pequeño diamante, unos pendientes de zafiros, piezas que, si bien no eran extraordinariamente valiosas, tenían un significado sentimental enorme. «Hay algo más», dijo mi madre, levantando el forro de terciopelo que cubría el fondo de la caja. Debajo había un sobre amarillento. Lo tomó y me lo entregó con manos temblorosas. «Es una carta que la abuela escribió para ti», explicó. «Me hizo prometer que te la daría junto con el joyero, otra promesa que no cumplí». Tomé el sobre con una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué habría escrito mi abuela, sabiendo que posiblemente yo nunca llegaría a leer sus palabras? Lo abrí con cuidado y desplegué la carta escrita con la caligrafía elegante y firme que tan bien recordaba. «Querida Isabel», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que finalmente has descubierto la verdad sobre tu herencia. Perdóname por no decírtelo directamente, pero temía que si lo sabías demasiado pronto, tu padre encontraría la manera de manipularte para que renunciaras a ella». Las palabras de mi abuela me transportaron instantáneamente a su presencia, a esas tardes de té y conversaciones en su jardín, cuando me sentía verdaderamente escuchada y valorada. «Te dejo mi casa y mis ahorros», continuaba la carta, «no porque te quiera más que a tus hermanos, sino porque sé que tú eres quien realmente apreciará lo que significan. Libertad para elegir tu propio camino, para vivir según tus valores y no los que otros imponen. Roberto y Elena están bien encaminados en carreras exitosas, pero tú, mi pequeña rebelde, necesitas este respaldo para defender tu derecho a ser diferente». Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, pero seguí leyendo. «Mi mayor temor es que tu padre intente apropiarse de esta herencia. Lo conozco bien y sé de su ambición y su incapacidad para aceptar el fracaso. Si eso ha ocurrido, si has tenido que luchar para recuperar lo que es tuyo, recuerda esto. El perdón no es debilidad, es la mayor fortaleza. No permitas que el resentimiento envenene tu corazón, como le ha pasado a tantos miembros de esta familia». Las últimas líneas me golpearon con fuerza. «Usa esta herencia para construir, no para destruir, para unir, no para separar, y sobre todo, para ser fiel a ti misma, como siempre lo has sido. Te quiere, tu abuela Carmen». Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Mi madre me observaba en silencio, respetando mi momento de conexión con la abuela que ambas habíamos amado. «Ella siempre supo que eras especial», dijo finalmente mi madre. «Veía en ti una fuerza que yo nunca tuve». Guardé la carta con reverencia y sequé mis lágrimas. Las palabras de mi abuela habían iluminado el camino a seguir, disipando mis dudas sobre cómo proceder. «Aceptaré la propuesta de Elena y Roberto», dije. «Con las garantías legales necesarias, por supuesto. Pero quiero que sepas algo, mamá. No lo hago por papá, ni siquiera por vosotros. Lo hago porque es lo que la abuela hubiera querido». Mi madre asintió, comprendiendo la profundidad de mi decisión. «¿Y nosotros? ¿Hay alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación?». La miré, viendo por primera vez a la mujer vulnerable detrás de la fachada de perfección que siempre había mantenido. Vi sus inseguridades, sus miedos, su arrepentimiento genuino. «El tiempo lo dirá», respondí sinceramente. «No puedo prometer olvidar todo lo que ha pasado, pero estoy dispuesta a intentarlo, paso a paso». Fue entonces cuando escuchamos la puerta principal abrirse. Mi padre había regresado antes de lo previsto. Mi padre entró en la cocina y se detuvo en seco al verme sentada a la mesa. Su rostro, normalmente tan seguro y autoritario, reflejó por un instante desconcierto y algo parecido al miedo. «Isabel», dijo finalmente, recuperando parte de su compostura habitual. «No sabía que vendrías». «Yo la invité, Eduardo», intervino mi madre con una firmeza que nunca le había visto usar con él. Teníamos cosas importantes que discutir. Mi padre nos miró alternativamente, evaluando la situación. Luego se fijó en la caja de joyas y en la carta que aún sostenía en mis manos. Su expresión cambió, endureciéndose. «Le has dado las joyas de Carmen», afirmó, no como pregunta, sino como acusación. «¿Con qué derecho?». «Con el derecho que me dio Carmen al confiármelas», respondió mi madre, sorprendiéndome nuevamente con su determinación.
Eran para Isabel, siempre lo fueron. Mi padre se acercó a la mesa y se sentó pesadamente, como si de repente todo el cansancio acumulado de años cayera sobre sus hombros. «Supongo que también le has contado todo lo demás», dijo, con un tono que mezclaba resignación y amargura. «Sé lo suficiente, papá», intervine, decidiendo tomar el control de la conversación. «Sé que usaste el dinero de la abuela para tu empresa, que la casa está hipotecada y que ni siquiera esta casa es realmente vuestra ya». Mi padre me miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. No esperaba que estuviera tan bien informada. «Elena y Roberto me han propuesto un acuerdo», continué. «Recuperaré la casa de la abuela de inmediato y el dinero en cuotas durante 5 años. He decidido aceptarlo». «¿Sin demandas? ¿Sin escándalos?», preguntó con cautela. «Sin nada de eso», confirmé, «pero con un acuerdo legal que me proteja». Mi padre asintió lentamente, como procesando la información. «Es justo», admitió finalmente, pronunciando quizás la palabra que más trabajo le costaba decir en toda su vida. Hubo un largo silencio. Mi madre nos observaba expectante, como si esperara que ocurriera algo más, algo que rompiera definitivamente la barrera que siempre había existido entre mi padre y yo. «Isabel», comenzó mi padre con voz inusualmente suave. «No sé cómo empezar a...» «No necesitas disculparte, papá», lo interrumpí, sorprendiéndome incluso a mí misma con mis palabras. «Al menos no hoy. Hay heridas que no se curan con una simple disculpa». «Lo entiendo», respondió, y por primera vez vi en sus ojos algo más que decepción hacia mí. Vi respeto. «Solo quiero que sepas que nunca fue personal. Creí que estaba protegiendo a la familia, manteniendo el nivel de vida que todos merecíais. ¿A costa de mentiras? ¿De apropiarte de lo que no era tuyo?» Mi padre bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Cuando empiezas a justificar pequeñas decisiones cuestionables por un bien mayor, es fácil cruzar líneas que nunca pensaste que cruzarías», admitió. «Un día te despiertas y ya no reconoces al hombre en el espejo». Sus palabras, sorprendentemente reflexivas, me dejaron sin respuesta inmediata. Nunca había visto a mi padre tan vulnerable, tan honesto sobre sus propios defectos. «Tu abuela estaría orgullosa de ti», añadió, para mi asombro. «Siempre decía que eras la más fuerte de todos nosotros». No lo entendía entonces, pero ahora lo veo. Tienes una integridad que yo perdí en algún momento del camino. La emoción me embargó inesperadamente. Toda mi vida había buscado la aprobación de este hombre, y cuando finalmente llegaba, era en la forma menos esperada. Un reconocimiento de mi superioridad moral sobre él. «No quiero tu admiración, papá», dije finalmente. «Solo quiero que algún día podamos tener una relación basada en el respeto mutuo y la honestidad. Si eso es posible, el tiempo lo dirá». Mi padre asintió, aceptando mis términos sin protestas. Luego, mirando a mi madre, preguntó, «¿Le has contado lo de la casa?» Mi madre negó con la cabeza. «Todavía no». Me volví hacia ella, confundida. «¿Qué pasa con la casa?» «Como sabes, ya no nos pertenece», explicó mi madre. «La vendimos a una inmobiliaria el año pasado, con un acuerdo de retroalquiler. Pero el mes que viene tenemos que desalojarla. No podemos seguir pagando la renta». «¿Dónde iréis?», pregunté, sintiendo una punzada de preocupación a pesar de todo. Mis padres intercambiaron miradas, como si ninguno quisiera ser el primero en responder. «Aún no lo sabemos», admitió finalmente mi padre. «Estamos buscando un apartamento pequeño, algo que podamos permitirnos con lo que queda». En ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea loca, improbable, pero que de alguna manera tenía sentido a la luz de las palabras de mi abuela. «La casa de la abuela está vacía», dije lentamente, calibrando cada palabra. «Roberto solo la usa ocasionalmente para reuniones, según me ha dicho Elena. Es más pequeña que esta, pero tiene 2 dormitorios y un jardín». Mi padre me miró con incomprensión, pero mi madre entendió inmediatamente lo que estaba sugiriendo. «Isabel, no podríamos aceptar», comenzó. «No estoy ofreciéndola gratis», aclaré rápidamente. «Podríais alquilarla, pagar un alquiler razonable que os permitáis. Sería una solución temporal, hasta que la situación mejore. ¿Harías eso por nosotros? Después de todo», preguntó mi padre, genuinamente sorprendido. «No lo hago solo por vosotros», respondí con honestidad. «Lo hago por Mateo, que merece tener a sus abuelos en su vida. Lo hago por la abuela Carmen, que siempre creyó en la importancia de la familia,
a pesar de sus imperfecciones, y lo hago por mí, porque no quiero cargar con el rencor el resto de mi vida. Mi madre rompió a llorar silenciosamente, mientras mi padre luchaba visiblemente por mantener la compostura. Verlos así, vulnerables y humanos, despertó en mí una emoción compleja. No era exactamente perdón, pero sí un primer paso hacia la comprensión. 2 semanas después, nos reunimos todos en la oficina de Martín Salgado para firmar los documentos. El acuerdo final incluía la transferencia inmediata de la casa a mi nombre, la devolución de los 50.000 euros que quedaban de la cuenta original y un plan de pagos para los 70.000 restantes durante 5 años, con el apartamento de Elena como garantía. Todos los documentos están en orden, confirmó Martín después de una última revisión. Solo faltan las firmas. Roberto firmó primero, seguido por Elena. Cuando llegó el turno de mi padre, dudó un momento, el bolígrafo suspendido sobre el papel. Luego, con un gesto decidido, firmó su nombre con la floritura elegante que siempre había caracterizado su firma. «Está hecho», anunció Martín. «Isabel, oficialmente has recuperado tu herencia». Sentí una mezcla extraña de alivio y melancolía. El proceso había sido doloroso, pero también revelador. Había descubierto fortalezas en mí, que no sabía que poseía, y había visto a mi familia desde una perspectiva completamente nueva. Un mes más tarde, ayudé a mis padres a mudarse a la casa de la abuela Carmen. Fue un día cargado de emociones, especialmente para mi madre, que había sido muy cercana a ella. Mientras desempacaban sus pertenencias, considerablemente reducidas después de la venta forzosa de muchos de sus bienes, noté que mi padre parecía extrañamente en paz. «Es curioso», me dijo cuando nos quedamos solos un momento. «Toda mi vida luché por tener más, por aparentar más, por ser más. Y ahora que lo he perdido casi todo, me siento más ligero. Quizás porque ahora puedes ser simplemente tú, sin todas esas expectativas que tú mismo te impusiste», sugerí. Asintió lentamente. «Quizás». Hizo una pausa antes de añadir: «Gracias, Isabel. No por la casa, sino por darnos la oportunidad de intentar ser la familia que nunca fuimos realmente». Mateo, que había estado explorando el jardín, entró corriendo. «Mamá, hay un limonero enorme atrás. ¿Podemos hacer limonada?» «Claro que sí, cariño», respondí, sonriendo ante su entusiasmo. «Pregúntale a la abuela si tiene azúcar». Mi madre apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando ser convocada. Su rostro se iluminó al oír a Mateo llamarla «abuela», sin reservas. «Tengo todo lo necesario para la mejor limonada del mundo», le aseguró a mi hijo, tomándolo de la mano. «Tu bisabuela Carmen me enseñó la receta cuando era joven». Los vi alejarse juntos hacia la cocina, Mateo saltando mientras mi madre le contaba alguna anécdota de la abuela. Carlos, que había estado ayudando con las cajas más pesadas, se acercó y me rodeó con sus brazos. «¿Estás bien?», me preguntó suavemente. «Creo que sí», respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Es extraño, pero se siente, correcto». «La abuela Carmen estaría orgullosa», dijo, repitiendo sin saberlo las palabras de mi padre. «Lo sé», afirmé, con la certeza de que era verdad. Esa noche, mientras volvíamos a nuestro apartamento, reflexioné sobre el extraordinario giro que había dado mi vida en los últimos meses. Había pasado de ser la oveja negra, la hija de excepción, a convertirme en la propietaria de una casa, la administradora de un patrimonio considerable, y curiosamente, en el eje alrededor del cual la familia intentaba reconstruirse. La abuela Carmen me había dado mucho más que una herencia material. Me había dado el empujón que necesitaba para encontrar mi voz, para exigir respeto, para romper con los patrones tóxicos que habían definido a nuestra familia durante generaciones. «¿En qué piensas?», me preguntó Carlos mientras conducía. «En que quizás sea tiempo de hacer algunos cambios nosotros también», respondí. «Con el dinero de la herencia podríamos buscar un apartamento más grande, o incluso una pequeña casa con jardín para Mateo». «¿Estás segura? Siempre dijiste que te gustaba nuestro apartamento, que era acogedor». «Y lo es», confirmé. «Pero ahora tenemos la oportunidad de expandirnos un poco, de respirar más ampliamente. No se trata de aparentar o de impresionar a nadie, sino de darnos el espacio que merecemos». Carlos sonrió, entendiendo lo que no estaba diciendo explícitamente, que finalmente me sentía libre de la sombra de mi familia, libre para tomar decisiones basadas únicamente en lo que era mejor para nosotros. Además, añadí con una sonrisa, «creo que es hora de que te construya ese estudio de música que siempre has querido, donde puedas dar clases particulares sin tener que desplazarte por toda la ciudad».
Sus ojos brillaron con entusiasmo. Carlos siempre había soñado con tener su propio espacio para enseñar y componer, pero nunca habíamos tenido los medios para hacerlo realidad. ¿Eso significa que aceptas mi propuesta?, preguntó, refiriéndose a una conversación que habíamos tenido semanas atrás, sobre la posibilidad de que yo dejara mi trabajo administrativo para dedicarme completamente a la ilustración, mi pasión secreta. Creo que sí, respondí, sintiendo una oleada de emoción ante la perspectiva. Es hora de dejar de conformarme con menos de lo que realmente quiero en la vida. La abuela Carmen estaría muy orgullosa, repitió Carlos, esta vez con una sonrisa cómplice. Lo sé, dije nuevamente, con la certeza absoluta de que, donde quiera que estuviera, mi abuela sonreía al ver cómo su legado había servido exactamente para lo que ella quería, darme la libertad de elegir mi propio camino. Han pasado 3 años desde aquella tarde en que Mateo leyó el contenido del testamento frente a toda la familia. Mi vida ha cambiado en formas que nunca hubiera imaginado. Dejé mi trabajo administrativo y ahora me dedico a la ilustración de libros infantiles, con 2 publicaciones exitosas y una tercera en camino. Carlos estableció su escuela de música en la planta baja de nuestra nueva casa, un lugar luminoso y espacioso, donde Mateo puede correr libremente y tener su propio rincón para crear. Mis padres siguen viviendo en la casa de la abuela Carmen. El alquiler que pagan es más simbólico que real, pero les permite mantener su dignidad. Mi padre, jubilado forzosamente tras la quiebra de su empresa, descubrió una pasión inesperada por la jardinería. El huerto que ha creado en el patio trasero provee verduras frescas que comparte orgullosamente con nosotros cada domingo, cuando nos reunimos para almorzar en familia. Mi madre ha cambiado de maneras que jamás hubiera anticipado. Abandonó los tintes para el cabello y las cremas carísimas, aceptando con serenidad las canas y las arrugas que antes tanto temía. Se ha vuelto la abuela que Mateo necesitaba, cariñosa, paciente, dispuesta a ensuciarse las manos con pintura o masa de galletas. Elena y yo hemos desarrollado la relación de hermanas que nunca tuvimos en la infancia. Nos llamamos regularmente, compartimos confidencias, nos apoyamos mutuamente. Su matrimonio terminó hace 1 año, y aunque fue doloroso para ella, ha descubierto una independencia que no sabía que necesitaba. Roberto sigue siendo Roberto, en muchos aspectos, ambicioso, a veces distante, pero ha cumplido escrupulosamente con los pagos acordados, y de vez en cuando llama para preguntar por Mateo o para invitarnos a algún evento. Pequeños gestos que demuestran un esfuerzo genuino por mantener el vínculo. La herencia de la abuela Carmen ha sido completamente restituida, pero su verdadero legado va mucho más allá del dinero o la propiedad. Nos dio la oportunidad de vernos realmente los unos a los otros, de romper patrones destructivos, de construir relaciones más auténticas. A veces, cuando estoy en el jardín que fue suyo, casi puedo sentir su presencia, su aprobación silenciosa. Usaste mi herencia para construir, no para destruir, parece decirme. Para unir, no para separar. Y así es. La vida nunca es perfecta, y nuestra familia sigue siendo complicada, con sus momentos difíciles y sus conversaciones incómodas. Pero hemos aprendido a escucharnos, a respetarnos en nuestras diferencias, a valorar los vínculos que nos unen por encima de las expectativas que nos separan. Esa, creo, es la herencia más valiosa que podría haberme dejado. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.